Esta semana en Cuadriga, lucha por el poder en Rumanía, democracia en peligro. ¿Se acabó la política para Traian Băsescu? El presidente rumano de centro derecha lleva 8 años en el cargo, pero la semana pasada el Parlamento votó su destitución. El Tribunal Constitucional del país aprobó la acción, despejando así la vía para un referéndum sobre su futuro. Víctor Ponta, el nuevo primer ministro de corte socialdemócrata, es quien busca apartarlo del cargo. Los acontecimientos han activado la alarma entre los socios europeos de Rumanía y la canciller alemana Angela Merkel se ha referido a ello como una violación del Estado de Derecho. Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. Pues un presidente cuando menos trasnochado y un primer ministro que peca probablemente de ambicioso son los protagonistas de una guerra de trincheras que se está librando en estos momentos en Rumanía, uno de los países más pobres de Europa. Sobre esta crisis política y la crisis política en general en toda Europa me gustaría hablar hoy con mis invitados que paso a presentarles. Katarina Stoklosa es investigadora polaca, trabajó en las universidades de Frankfurt del Oder y de Moscú, es especialista en Europa del Este y Rusia. Investiga sobre totalitarismos y hoy día trabaja en la Universidad de Dinamarca en el Departamento de Estudios sobre Regiones Fronterizas. Ramiro Villapadierna, periodista freelance, hace más de 20 años que ejerce como corresponsal español en Centro Europa. Reside en Berlín como escritor y periodista, fue testigo directo de la caída del telón de acero. Y Hinnerk Berlekamp, periodista especializado en América Latina y en las relaciones transatlánticas, escribe para el diario berlinés Berliner Zeitung en Internacionales. Pues bienvenidos a los tres. Lo hemos visto, Traian Băsescu, un presidente que ha tenido que dejar el cargo. Mi pregunta es, ¿víctima o victimario? Es un problema que aparece ahora en Rumanía. Este problema político que está pasando hace una víctima de Băsescu, y Băsescu no es la víctima. Si analizamos la historia de Rumanía desde 89, desde el principio de la transición, no el principio de democracia, porque no se puede hablar de democracia ni en los años 90 ni ahora en Rumanía, pero si analizamos la política, si analizamos luego los años de Băsescu en la escena política de Rumanía, lo vemos como político muy corrupto, lo vemos como político que no ha cambiado la política en Rumanía y de pronto aparece ahora como una víctima. Y eso es un problema de lo que está pasando en Rumanía, porque ni Ponta ni Băsescu son víctimas, y ni Ponta ni Băsescu han conseguido cambiar algo, traer un poco de la democracia en Rumanía. Y sin embargo, cuando llegó al poder en el 2004 se le veía un poco como el que iba a traer más democracia y más reformas al país, ¿no? Ahora dicen sus seguidores que todo esto es un golpe de Estado encubierto. Efectivamente, Băsescu pertenece a una generación que 10 o 15 18 años después de los cambios en Europa, después del 90, y de que la mayor parte de los regímenes se transformaron en una especie de lo que Václav Havel llamó una capitalismo de mafias. Luego llegaron estos, pues con Putin en Rusia, con Băsescu, prometiendo que ellos iban a acabar con... digamos, un programa sobre todo anticorrupción con el que llegaron. Y no solo no han cambiado esa corrupción, pero sí recabaron mucho apoyo popular porque los primeros 15 años del 90 al 2002, 2004, había una sensación de que la sociedad, la economía, todos los resortes del poder habían caído uno tras otro en manos de los apparatchik antiguos, ahora transformados en los nuevos oligarcas. Entonces sí llegaron con mucho apoyo, luego no han conseguido hacer nada y caen en un problema siguiente. Todos quieren acaparar el máximo de poder, porque las estructuras antiguas del Estado repartían mucho el poder de una manera ficticia, porque como el poder siempre estaba en el partido, da igual que formalmente estuviera muy repartido. Lo que decía el secretario general del partido se hacía. Ahora que no hay un secretario general del partido,
el poder está bastante repartido y quien lo intenta detentar nota que le falta y entonces intenta acaparar el Banco Central. Eso es un problema típico repetido no solo en Rumanía, sino en varios países. Esto en Hungría, ¿no? Últimamente. Entonces habría que explicar quizás que Rumanía es un sistema semipresidencialista en donde el presidente tiene muchas más atribuciones que los presidentes, por ejemplo, en Alemania o el monarca en España. Realmente la política exterior, es decir, que hay ahí quizás una fricción de competencias, ¿no?, entre el primer ministro y el presidente. Sí, hay un problema para constitucionalistas en Rumanía, que Alemania tiene el sistema de que el jefe de gobierno, el canciller, la cancillera en este momento tiene prácticamente gran parte del poder. En Francia, un país muy centralista, donde es el presidente, Estados Unidos más todavía. Rumanía es una mezcla rara porque el presidente tiene sus cuotas de poder, el primer ministro, el parlamento con 2 cámaras, que las 2 cámaras tampoco se sabe bien dónde se limitan los poderes de uno y otro, más allá todavía la Corte Suprema, etcétera, etcétera. El Defensor del Pueblo, una institución que fue muy importante en Rumanía, que ahora le recortaron el poder. Hay un problema que es para constitucionalistas, pero el problema de fondo no es de constitución, es de una clase política que, como muy bien dijiste, que todavía cree que si una vez llega al gobierno, ha llegado al poder absoluto y quiere todo el poder, hasta el último alcalde de la última aldea en la última provincia para su partido, para sus partidarios, y nada más que cambiar un gobierno, de perder una elección, está saltando todo. También en Estados Unidos se conoce el sistema de que el ganador se lo lleva todo. Pero también puede perder de un día a otro, y esa es la diferencia entre los países democráticos y los países que todavía están en la transición. Que en democracia puedes tenerlo todo, llegar hasta arriba, pero el día después perderlo todo, si la gente nota que democracia no funciona. Y esto no funciona en los países del este, en los países con la transición. Allí, llegando hasta arriba, te sientes como si tuvieras el poder como el rey, que ya no puedes perderlo. Y este es el problema. Sí, pero veo un problema en esa definición, porque decir que Rumanía no es una democracia, me pregunto qué es. Tanta gente dice lo que no es democracia es dictadura. Es muy negro y blanco. Está en la transición. Pero tantos países que supuestamente son democracias establecidas desde hace 50, 100, no sé cuántos años, tampoco tienen las instituciones que funcionen tan maravillosamente. Empezando por España, si vemos el problema de la justicia tan politizada en España. Pero no puedes comparar España con Rumanía. No, pero decir que Rumanía no es una democracia, no es una democracia perfecta en absoluto. No es ninguna democracia. Mucho menos perfecta que otras, pero decir que no es democracia. No. ¿Es un país en la transición? Bueno, si la Unión Europea dejó entrar a Rumanía, en parte era porque era una democracia, ¿no? Por lo menos una democracia muy joven, pero... Claro, lo decidieron demasiado pronto. 2004, todo parecía... Bueno, Rumanía además apuntaron los problemas. Los expertos, los políticos apuntaron los problemas en Rumanía, en Bulgaria. Y dijeron muy claramente, todavía el proceso de transición no está perfecto. Hay estos fallos, pero Rumanía y Bulgaria también los van a arreglar. De hecho, Rumanía concretamente está sujeta a un consejo de supervisión, concretamente en la parte de la judicatura, de la legislación. Es decir, está monitorizado el país en ese ámbito. Yo creo que no se trata tanto de decir si es o no democracia, sino hasta qué punto se mantiene la independencia de las instituciones. Y en este proceso que se produce allí, no se respeta la independencia de las instituciones, y cuantas más instituciones sean acólitas del propio poder, más seguro se siente el poder. Entonces, el sistema funciona, pero porque se intenta controlar esa independencia. Ahora bien, se dice, los políticos quieren eso. Yo, por todos los años que he trabajado y hablado con las personas allí sobre el terreno, y vuelvo al caso de Hungría, que también espero que hablaremos, como ha pasado en Serbia, como en Rusia, como en Rumanía,
la gente le parece bien. Es decir, el poder es del que gana. Entonces, hay que entender también que es una sociedad en un proceso de transición muy largo en que aceptan que el que está mande de verdad. Claro, es que tenemos que ver que la democracia tiene que ver primero con las instituciones, con la política, y segundo, con la gente. Entonces, cuando analizamos el proceso de democracia, de transición, tenemos que analizar las instituciones, qué tal funcionan, pero también la gente, la sociedad, cómo ha llegado la democracia en la sociedad. En Rumanía no ha llegado. Si vemos la corrupción, si vemos cómo piensa la gente del poder, justo del poder, que usa el poder para conseguir algo y no para estabilizar democracia, pues vemos un problema. Pero entonces Italia también es un país en transición, con tantos años de Si berlusconismo. hablamos de corrupción... Sí, todo esto es muy subjetivo. Transparencia Internacional considera que Rumanía es uno de los países más corruptos de Europa, sin duda alguna, pero hay un control mutuo entre las instituciones y por eso está dando esta crisis política. Me gustaría que viéramos un poquito más de la persona de Traian Băsescu, que es un superviviente nato. Es un político que ya sobrevivió en el 2007 a un referéndum. Ahora se enfrenta nuevamente a otra consulta popular. ¿Quedará o no quedará en su cargo de presidente? Se verá a finales de julio. Vean la semblanza que hemos preparado de Băsescu. No es la primera vez que el Parlamento rumano vota destituir a Traian Băsescu. En 2007 los rumanos lo reeligieron como presidente tras un mes, frustrando así a sus oponentes, quienes se habían sentido agraviados por su forma de combatir la corrupción de los sistemas político y judicial y lo acusaron de violar la Constitución. Esta vez el presidente de centro derecha está en una posición más débil. Él y sus aliados apoyaron políticas de austeridad que generaron antipatía en el electorado. Băsescu también ha sido criticado por sus electores, quienes sienten que no ha hecho lo suficiente para cambiar el sistema político. El referéndum de finales de julio podría marcar su fin. Bueno, violentas manifestaciones hemos visto en enero y en febrero de todo tipo de gente que ha salido en las calles de Rumanía a protestar. No es el único país de Europa donde estas medidas de austeridad están lanzando a la gente a la calle, pero a Băsescu concretamente le puede costar el puesto, ¿no?, a finales de julio. Efectivamente, sobre todo porque también el nuevo Poder Ejecutivo ha cambiado sobre la marcha una serie de legislación que muchos consideran que ha sido cambiada para adquirir más poder, para facilitar el deshacerse de Băsescu, con el cual ya es una enemistad sanguinaria casi la que hay entre los dos. Y eso se mira con preocupación. No si Băsescu, que llegó con una serie de promesas, como un outsider también, porque él viene de la Marina y era una especie de hombre fuerte llegado de fuera de la política. La figura del hombre fuerte en el este es bien vista. Si además ha vestido uniforme alguna vez, pues también representa. Y sin embargo, él mismo ha vulnerado los límites de su mandato como presidente en varias ocasiones. Por eso en 2007 se le suspendió por un periodo. Hay un sistema por el cual un referéndum puede restituirlo, porque es solo una suspensión. Ahora esa ley ha sido cambiada sobre la marcha por el nuevo Ejecutivo para que, si no asiste la suficiente gente, que antes era necesario un 50%, no obstante salga adelante. Y como Băsescu tampoco está en su mejor momento, tras 8 años, pues consideran que este es probablemente el fin de Băsescu. Y es el fin de una era probablemente, ¿no? La marcha de Băsescu es el fin de una era muy marcada y muy polarizada en Rumanía por esta personalidad de la que hablaba Ramiro tan fuerte de Băsescu, ¿no? De este tipo de... Esto podría ser el fin de una era. El problema es que no tenemos muchas más opciones en Rumanía, porque Ponta no es una opción. Y este es el problema. Si lo analizamos, vemos que en Rumanía no hay oposición. Hay oposición, claro, pero
no hay oposición fuerte, no hay oposición buena con programa político, así que no vemos una opción. No podemos decir, si acabamos con Băsescu, viene una mejor época. Y tenemos que ver, porque en julio muchos romanos no van a estar en sus pueblos, están de vacaciones. Esto puede tener una influencia para el resultado. Y con esta carta también juega Ponta. Así que tenemos que ver. Pero el problema es que no podemos decir, se va a acabar una época, va a decir una época mejor. No es el fin de una era, porque lo que se supone es que viene más de lo mismo. Es como en las famosas democracias de dos partidos, uno liberal, otro conservador, y cambian los presidentes y también cambian los ministros y todo se queda en lo mismo. Víctor Ponta lleva tan solo 2 meses en el poder y ahora está precisamente en Bruselas defendiendo su política, defendiendo sus medidas. En 2 meses realmente hay que ver que ha intentado ingerir en el Tribunal Constitucional, que es partidario de Băsescu. El Parlamento está a su favor, ha cambiado una serie de personajes al frente del Senado y del Congreso. Realmente está yendo demasiado lejos. Son medidas que rozan, si no la legalidad, la ilegalidad, ¿no? Bueno, que el Parlamento elija a sus presidentes es el derecho del Parlamento. Que el gobierno intente limitar los poderes de la Corte Suprema, eso ya es otra cosa. Eso, ¿para qué existen diferentes instituciones sino para controlarse mutuamente? Ahí ha ido no solo muy lejos, demasiado lejos, creo que sin lugar a duda. De hecho, la Corte Suprema ha elevado sus quejas a Bruselas, ¿no? Sí, que ha tratado de prohibirle a la Corte Suprema de supervisar lo que está haciendo el Parlamento y el Gobierno. Eso no puede ser. Además, se ha olvidado otra cosa, que Ponta, lo que no se hubiera olvidado en una democracia, que ha hecho Ponta con sus trabajos científicos, que ha copiado más de la mitad. Y de pronto este problema ya no se habla, como desaparecido. Hace un mes fue uno de los más importantes, ahora ha desaparecido. Y esto no hubiera pasado en una democracia. Yo creo que Ponta está en una escalada de poder en los últimos meses a través del control de una serie de instituciones cada vez mayor y desautorización de otras, incluso vulneración de la representación legal que tiene adjudicar al presidente de la República para representar a Rumanía en el Consejo Europeo. Él ha ido vulnerando todo esto y se le ve con ganas de proseguir esta carrera, es decir, que Băsescu caerá, pero lo que intenta el Partido Socialdemócrata a través de Ponta es... por eso yo no veo que sea una nueva era. El Partido Socialdemócrata, por un lado, ha controlado la economía a las grandes empresas siempre, porque se las privatizó de esa manera, y bueno, y ahora intentan controlar todas las instituciones como pueden. Yo creo que no va a ser nada fácil. Creo que el procedimiento abierto también en la Unión Europea no tiene precedentes, prácticamente solo con Haider se intentó. Cuando Haider en Austria ganó aquella elección, y a mí me parece grave la situación, no le veo mucha solución, como dicen, no hay una oposición clara y gracias a Dios por ahora no ha surgido el chauvinismo, que es otro de los recursos típicos, y las cuestiones húngaras o gitanas no están... Eso es interesante, sí, que esto no ha aparecido. Pero bueno, todavía no están siendo utilizadas porque eso está por llegar. Subyacentes están. Justo que Traian Băsescu en su momento habló muy feo de los gitanos en Rumanía, o sea, hay algo de eso subyacente. No ha sido necesario todavía sacar eso a luz por ninguno. El auge del populismo, ¿no? Son los problemas que hemos visto en Austria, en Hungría. Antes querías hablar, Ramiro, de Hungría, porque ahí también Viktor Orbán, el primer ministro, también ha ingerido fuertemente en algunas leyes, lo que es medios de comunicación, también la independencia del Banco Central. Estamos viendo realmente quizás gobiernos que quieren ser demasiado fuertes, mucho más fuertes de lo que estamos acostumbrados en las últimas décadas en Europa, ¿o es una lectura quizás demasiado sencilla? No es tan sencilla, creo.
Pero en Hungría también tenemos un caso excepcional. En ningún otro país de la Unión Europea, ningún partido ha conseguido 2/3 partes de los mandatos en el Parlamento. Si tengo una mayoría tan amplia, si tengo un voto popular tan amplio, una opinión tan casi unánime en un pueblo de que tenemos que terminar con lo que había antes. Tenemos un nuevo líder, el señor Orbán, para que nos guíe a un futuro mejor, que nos haga una constitución mejor, unas instituciones que funcionen, a diferencia de las antiguas, que de alguna forma no funcionaron, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Con qué derecho nosotros decimos a los húngaros, no, voten lo que quieran, pero no queremos aceptar su voto? Claro, las instituciones, el derecho de las minorías de estar representados, de ser escuchados, de que se tomen en cuenta sus puntos de vista, todo eso, pero 2/3 partes de los mandatos, de los votos, es un mandato muy, muy fuerte que tiene Viktor Orbán, un mandato mucho más fuerte del que haya tenido Băsescu en ningún momento, ni Victor Ponta. Se ha excedido mucho Viktor Orbán en muchas cosas, más de todo en el control de los medios, en su forma de dominar el Banco Central, pero sí queda un margen de duda porque la soberanía de un pueblo, ¿dónde tiene sus límites? Eso es muy difícil de establecer, creo. Es muy parecido el proceso en Hungría, lo que pasó en Hungría y lo que pasó en Rumanía. Y aquí vemos el peligro que la Unión Europea no ha conseguido cambiar algo, mejorar la situación en Hungría. Cuando empezaron los problemas, decían los políticos europeos, vamos a hacer una presión, vamos a cambiar. No ha cambiado nada. Tenemos una corrupción de los medios en Hungría peor que en Rumanía. Y vemos que la Unión Europea no ha conseguido nada. Y por eso ahora vemos el peligro que lo mismo puede pasar en Rumanía, que los europeos no van a conseguir el cambio. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Claro. Con Hungría realmente la Unión Europea puso el grito en el cielo. Con Rumanía de momento apenas hay reacciones, ¿no? Hay una desconfianza en Centro Europa y la Europa del Este hacia la Unión Europea. Y casos como el de Austria que he mencionado antes, cuando el boicot al gobierno de Schüssel con Haider, sentaron muy mal por todas las regiones. Eso fue resentido como una especie de invasión de la soberanía y que luego de hecho tampoco funcionó y hubo que... Ese proceso acabó de una manera que casi se olvidó, con un pequeño informe de que en Austria las instituciones funcionan y ya está, lo que ya todo el mundo sabía. Entonces fue un poco ridículo. Yo sí creo que el populismo y el nacionalismo han hecho tantos estragos en la historia de Europa como para ser muy vigilantes. Pero esa teoría, ¿cómo se lleva a la práctica? Es decir, el gran peligro de Europa sigue siendo el proteccionismo económico y el nacionalismo, pero dicho eso no nos aporta herramientas para afrontarlo. Y eso en el este y en Centro Europa se sabe que es así, que no funciona, que llegan aquí con unos señores dicen unas palabras o nos ponen bajo vigilancia y luego ¿qué? Muy importante lo que has mencionado, el nacionalismo, que existe mucho nacionalismo en Europa del Este, central del Este, pero vemos que esto puede cambiar con los gobiernos. Por ejemplo, en Polonia, con el gobierno de los 12 Kaczynski, teníamos un montón de nacionalismo y antieuropeísmo y una situación contra Alemania y todos los prejuicios, estereotipos. Pero después el gobierno de Tusk consiguió cambiarlo. Así que vemos que sí que se puede cambiar algo con la ayuda de la Unión Europea. Pero claro, necesitamos el apoyo de la sociedad en estos países. Y es lo que algunos países han conseguido, como Polonia, Chequia, Eslovaquia, y en Bulgaria, Rumanía, Hungría, vemos un montón de problemas. Eslovaquia también con Fico. Sí. Es decir, hay una búsqueda de nuevo 20 años después
del hombre fuerte. Y yo creo que el modelo Putin es observado, incluso admirado y no sé si deseado en algunos de estos países. Y eso es una realidad. Y creo que ahora tenemos que tocar el tema social, porque todo el amalgamiento, que bajen los niveles de nacionalismo, de populismo, de todo eso ha funcionado durante casi 20 años bastante bien, porque la gente sentía un progreso que lo vinculaba con la Unión Europea, y ya los países que no formaban parte todavía de la Unión Europea vivían los procesos de acercamiento, ayudas, inversiones y todo eso, y se mejoraba en general el nivel de vida, se creaba la gente estaba más satisfecha y se creaba una confianza en que ese camino iba a buen fin. Y con la crisis económica, que también tuvo que ver con los procesos acelerados de acercarse a los niveles de la Unión Europea, a mecanismos de la Unión Europea, a todo. Se creaban deudas que en algún momento se tenían que pagar, se creaban desbalances en las cuentas del Estado, todo eso. Y ahora con la crisis mundial financiera europea, la crisis del euro, etcétera, etcétera, se pierde toda esa confianza. Y no solo en los países de la parte oriental de Centro Europa y la Europa oriental. No es tan distinto lo que está pasando en Grecia, no es tan distinto lo que quizás se nos viene en España. En este proceso de crisis económica, evidentemente, hay una búsqueda, como hablabais, de hombres fuertes, de líderes fuertes. También hay mucha desorientación, está claro. Y llega una persona como Víctor Orbán, quizás, que creo que no nos hemos detenido demasiado en su... Víctor Ponta, no nos hemos detenido lo suficiente en su persona, que es... Sí, Catarina. Esto es muy interesante porque estas personas fuertes son muy importantes en los países totalitarios, que si pensamos del pasado, el tiempo nazi, tiempo fascista, como Franco, como Hitler, como Mussolini, Ceausescu, personas pues con mucha fuerza y personas que tenían mucha influencia para la gente. Y esto existe hasta ahora. Y es lo diferente en el caso de Ponta, porque Ponta no es una persona carismática con carisma. No tiene esta fuerza, no tiene... no funciona como en el caso de otras personas totalitarias. Y esto es la esperanza que no va a tener tanta influencia en la sociedad romana. Veamos una semblanza precisamente que hemos preparado de Ponta. Tiene solo 39 años, lleva apenas 2 meses en el gobierno y ya ha revolucionado realmente el país. Vean el vídeo que hemos preparado de Ponta. Víctor Ponta es el tercer primer ministro que ha tenido Rumanía este año, tras el fracaso de los 2 anteriores ejecutivos de centro derecha. A principios de mayo tomó las riendas de un gabinete extraordinario. Este es un gobierno formado para tiempos extraordinarios. Su mandato está limitado a 6 meses hasta las elecciones parlamentarias. La batalla por el control político que habría de llegar más tarde sorprendió a más de uno. Ponta acusa a Traian Băsescu de abuso de autoridad y de intentar influir en decisiones judiciales. Una de las razones de su ira fue la condena a 2 años de prisión de su mentor académico y político, el anterior primer ministro Adrian Nastase, acusado de corrupción. El mismo Ponta afronta acusaciones de plagiar su tesis doctoral, una tesis que dirigió a Adrian Nastase. Bueno, Ponta se encuentra con un país que tiene que pagar muchísimo dinero al Fondo Monetario Internacional, un país en donde ha tenido que reducir las jubilaciones, en donde también ha metido la mano al IVA, como acabamos de ver en España. Es decir, realmente tiene que llevar adelante una serie de reformas económicas que son la mar de impopulares, por llamarlas de algún modo, y esta falta quizás de tradición democrática o de orientación en estos momentos en Rumanía, en Hungría, en estos países, ¿no, Ginerka?
Falta de orientación seguro, porque dudo que la mayoría rumana esté muy de acuerdo con lo que está pasando. Creo que también juega un papel la pérdida de confianza en los mecanismos democráticos en general, que lo vivimos, creo, mucho más pronunciado en algunos países del este de Europa que en el oeste de Europa. Pero la experiencia de que votemos lo que votemos, gobernarán otros, pero gobernarán de la misma forma y con los mismos resultados. Y al final las cuentas las pagamos nosotros. Creo que por ahí va la cosa. ¿Y estos rumanos creéis que confían en la Unión Europea, en un ente supervisor, en alguien que les llame la atención a Basescu, a Ponta, digan tú no interfieras en el Parlamento demasiado, tú no interfieras demasiado en el Tribunal Constitucional? ¿O la Unión Europea es incluso más lejana para el rumano que quizás para el francés o el alemán? Yo creo que la sociedad en general son muy partidarios de la Unión Europea y además de esa sensación de que se han reintegrado y de que ellos que están en el extremo póntico allí del Mar Negro, que Europa es la que ha venido hasta ellos. O sea, la sociedad, y además esa posibilidad que para ellos es muy importante de poder moverse, y de hecho se han movido por toda Europa. Ahora bien, la cultura rumana en este sentido política es balcánica, y decir sí, sí, sí y hacer lo contrario, que yo lo he conocido en los gobiernos rumanos, serbios, macedonios, búlgaros, bosníacos, sencillamente es un juego político. Viene el señor comisario, viene la comisaria de Justicia, vicepresidenta de la Comisión Europea, les dice tal, ellos hacen así y luego hacen lo que quieren. Eso forma parte de la cultura política local. En casos tan extremos, los enviados internacionales con Milosevic lo vivieron tantas veces que es que ya ni querían ir a verlo, porque podía decir exactamente lo contrario de lo que iba a hacer a continuación, y eso yo lo recuerdo con militares rumanos, con políticos, que te están mintiendo a la cara. Y cuando tú le dices, oiga, no, que yo vengo de la oficina al lado y me han dicho que no es así, y dice, bueno, dice, ¿pero qué quiere decir? ¿Que mentir es...? Sí, pues en política no es un gran problema, y esa es la cultura balcánica. Eso suena un poco a abusar de la confianza europea, ¿no? Sí, y analizando este problema tenemos que ver las distintas generaciones, gente joven y gente mayor. Y entonces vemos que es distinto. En la generación mayor, la sociedad mayor, pues gente con 50, 60 años, es muy difícil cambiar algo y empezar el proceso de democracia. Son muy escépticos, si se trata de la Unión Europea. Son muy conservadores, no quieren cambiar muchas cosas, y esto lo vemos, por ejemplo, con los científicos rumanos. Cuando tenemos nuestras conferencias internacionales con nuestros colegas de Rumanía, los científicos mayores lo que piensan, sobre todo, es dinero. ¿Cuánto dinero puede darnos esta conferencia? A ver lo que podemos guardar para nosotros. A ver, es tan oscuro esto y es tan claro que es triste cuando quedamos. Y luego gente joven, 20, 30 años, más democrática que en muchos otros países del oeste, gente que quiere cambiar algo, que cree en la Unión Europea, que viaja, que estudia en otros países, que luego quiere volver a Rumanía, quiere cambiar algo. Así que esto es importante, las distintas generaciones. O sea, hay dos Rumanías. ¿Y dónde está ese 60% que dicen las encuestas de rumanos que piensa que vivían mejor en tiempos de Ceausescu? Gente mayor, gente de los pueblos, gente que no viaja mucho, que no tiene contactos internacionales, que no está muy interesada en la política en la Unión Europea, en la ciencia, en cooperación internacional. Son estas personas. Y no es solo un fenómeno de Rumanía. Hace unos no tantos años el Banco Mundial hizo un estudio de ese tipo en todos los países de transición, como se decían, y en Hungría fue la cifra mayor de gente en ese momento que decía que el sistema
político, hasta el sistema político antes del gran cambio del 89-90 funcionaba mejor en Hungría que bajo el nuevo sistema democrático. Entonces, volviendo a la Unión Europea, no tanto como un ente aleccionador que viene a dar lecciones de democracia, pero ¿qué puede hacer la Unión Europea en beneficio de la salud democrática de países como Hungría o de Rumanía? Pongamos el caso, ahora estamos concretamente hablando de Rumanía. Puede apelar, pero dudo que pueda hacer muchas más cosas. Puede presionar, puede amenazar. Rumanía y Bulgaria no forman parte de la comunidad de Schengen todavía, que permite el libre movimiento de los ciudadanos sin tener que mostrar pasaporte en la frontera y todo eso. Puede decir a los rumanos, al pueblo rumano, no a la clase política, sino a la gente: miren, cambien su clase política, si no, no les vamos a abrir las puertas. Pero también eso, bueno, la Unión Europea puede amenazar, pero es un arma de doble filo, porque fácilmente puede llevar a resultados como en Hungría. Ahí las medidas o las amenazas de la Unión Europea contra el gobierno de Orbán no llevaron a que los húngaros se alejaran de su gobierno, sino todo lo contrario. Los que apoyaban a Orbán lo apoyan mucho más hoy todavía y dicen que no puede ser que desde Bruselas metan la mano en nuestros asuntos, es nuestra soberanía. Muy cuidadoso con eso, porque yo viví ese momento que he citado previo, que es el único que se ha producido, el boicot al gobierno austriaco en el año 2001, y personas de mi círculo y vecinos y amigos que eran totalmente anti-Haider y que eran muy europeístas, vivieron eso como una especie de injusticia tan grande que para ellos se les cayó mucho la Unión Europea como un baremo, y además en esos momentos cuando sale lo mal que funcionan también muchas cosas en la Unión Europea, como era el ministro de Asuntos Exteriores belga que se había empeñado en forzar así, de esa manera, sale, digamos, todos los manejos sucios que existen dentro del Consejo Europeo, y cómo la personalidad de uno concreto, que recuerdo entonces era el ministro de Exteriores belga, por ser democristiano, pero querer demostrar que era más duro que los propios socialdemócratas, entonces llevó a los demás a declarar el primer boicot de la historia de la Unión Europea. Eso funciona fatal si nos atenemos a los precedentes y la sociedad se une. De todas formas, yo creo que hay que encontrar la fórmula con los países. Hay que hablarlos el idioma que entienden, y en la cultura balcánica entienden la fuerza, y si no ven a Bruselas fuerte, se ríen de Bruselas, y si no ven que se van a quedar sin los fondos europeos, y si no ven que se van a quedar sin el espacio Schengen, y si no ven de verdad, es decir, en la cultura balcánica, y de verdad es que yo lo he sufrido en lo personal, en lo profesional, en lo vital, entienden la fortaleza de quien se sienta a la mesa. Pero este es el problema. Económicas, entonces. Sería un problema reaccionar con totalitarismo a totalitarismo, con fuerza. No es totalitarismo, es que tus posiciones son serias. Y son serias quiere decir que no van a pasar de aquí, que si tú no haces la otra parte, no hay. Y que no es que se vayan a cansar y al final te lo vayan a dar por otro lado porque hay algún otro interés. No, es ser serio. Es que no va a haber fondos europeos porque no estás cumpliendo, o porque se ha intervenido en la independencia del Banco Central Europeo, o porque la prensa, o porque la destitución de los cargos del Supremo, o porque toda una serie de cosas viola o vulnera el acervo jurídico comunitario, y entonces por ahí no se va a pasar. Y cuando la Unión Europea cerró los fondos a Italia, cuando bajo Berlusconi el Parlamento, con la mayoría de Berlusconi y nada de 2/3, simple mayoría, cambió todas las reglas de juegos, salvó a Berlusconi de todos los procesos judiciales por corrupción, que se creó inmunidades que nada tienen que ver con Estado de Derecho al estilo europeo. La Unión Europea no movió ni un dedo. Los políticos dijeron que no nos gusta y no visitaron mucho a Berlusconi, pero la Unión Europea no tomó ningún tipo de medidas. Tampoco tomó ningún tipo de medidas cuando en Italia llegó al gobierno
no como jefe de gobierno, pero como ministro, Gianfranco Fini, que creo que sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados en este momento. Ex neofascista, un hombre que había dicho que para él Mussolini era el mayor estadista del siglo XX, una persona que ha cambiado mucho, hay que reconocerlo. Gianfranco Fini de hoy no es el de hace 20 años, pero en este momento, cuando llegó al gobierno, era mucho más cercano a lo que se podría llamar neofascismo que Jörg Haider en Austria, que era un populista de los más feos y que jugaba con los clichés y con el antisemitismo y todas esas cosas, pero era más de la boca que de los hechos. Sí, sí. Contra Austria se hizo, contra Hungría se está tratando de hacer, contra Rumanía posiblemente se va a hacer, pero contra los grandes como Italia, por favor. Claro. Es decir, un lenguaje de doble rasero, un poco el que llega desde Bruselas. Ramiro ya ha comentado, tenemos que ir terminando, se nos acaba el programa una vez más, nos quedamos sin tiempo. Ramiro ya ha comentado el lenguaje que tienen que emplear quizás desde Bruselas para dejarles claros las cosas al gobierno de Bucarest. Me gustaría que, Catarina, para cerrar, 2 frases también, el lenguaje que tiene que llegar desde Bruselas, que puede hacer Europa para un poco encarrilar las cosas o dejar claro que tiene un ojo sobre Bucarest. En mi opinión, necesario es más diálogo, más comunicación con la gente, más encuentros internacionales, más programas europeos para gente joven de Rumanía, de otros países, más intercambio y más cosas juntas internacionales. Esto cambia, necesitamos tiempo, pero esto va a cambiar la situación política en Rumanía. Es decir, un mejor diálogo entre Bruselas y, evidentemente, todas las capitales europeas. Vender mejor la política europea, que es una cosa que hemos hablado muchas veces en Cuadriga. Gracias a los 3 por estar aquí. Gracias a ustedes por seguirnos una semana más. Ya saben, si quieren escribirnos cualquier comentario o sugerencia, no dejen de hacerlo a cuadriga@dw.de. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.